Mi nombre es Mónica Cedeño, soy psicoterapeuta Gestalt, estudié logoterapia, estudié pues muchos años viajes de poder, hice varios talleres de viajes de poder con Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos, en Sabiduría Tolteca, y bueno, me encanta estudiar y aprender, entonces conozco varias técnicas de sanación energética, como sanación con rosas, 5 geometrías de obsidiana, cuarzos, musicoterapia, aromaterapia y bueno, varias cosas más. Y pues bueno, mi camino inició en este rollo chiquita, porque desde chiquita, cuando a alguien le dolía la cabeza, pues yo llegaba con mis manos y se las ponía así en la cabeza y le decía, a ver, yo te ayudo. Y pues mágicamente a veces, normalmente se les quitaba el dolor, no siempre, pero a veces muy seguido sí. Y pues las percepciones me empezaron a desarrollar un poquito más cuando tomé los viajes de poder con Miguel Ruiz. Y pues bueno, ahí empecé, por eso empecé también a dar terapias. Y pues bueno, esto es algo que todo mundo podemos hacer, todo mundo podemos sanar con nuestras manos, con la energía, porque la energía es energía y todos somos energía. Entonces, es algo que todo mundo podemos hacer y solo pues así lo desarrollando, ¿ok? Bueno, entonces, si por ahí puedan cerrar su micro, por favor. Bueno, entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es apego y cómo practicar el desapego. Y bueno, a mí me gustaría, quien quisiera compartir, qué es lo que significa para ustedes el apego. Ok, nadie. Bueno, muy bien. Entonces, el apego tiene varias definiciones. El diccionario dice que es el aprecio o inclinación especial por algo o alguien. Y esa es una de las definiciones. Otra definición que encontramos por ahí es que es una vinculación obsesiva hacia una persona, objeto o idea. Y bueno, podemos encontrar muchas definiciones del apego, ¿no? Entonces, creo que lo ideal es que cada quien vayamos como creando nuestro concepto propio de lo que es el apego para cada uno. Y pues bueno, de acuerdo a todo esto, pues ambas cosas sí tienen que ver con el apego. Mi propia definición del apego sería aferrarme a una persona, cosa, idea, situación, comportamiento, emoción o cualquier cosa que me genere sufrimiento, cuando esto desaparezca de mi realidad. Eso es como la definición que yo me he creado del apego, ¿no? Porque aquí pues encierra como todos los conceptos desde mi punto de vista muy personal. No me crean, pero pues vamos a empezar a practicar el discernimiento y pues toda la información que escuchemos y que escuchen el día de hoy, pues váyanla discerniendo y vayan viendo qué es lo que se adecua a su sistema de creencias. Entonces, eso tan solo es mi punto de vista. Bueno, ya dando las definiciones de apego, les quiero compartir un poquito la teoría del origen del apego, ¿no? Encontramos en muchos libros y demás que dicen que el apego inicia con el nacimiento. O sea, desde que nacemos es nato porque tenemos la dependencia con nuestros padres para que cubran nuestras necesidades básicas de supervivencia y del afecto. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría y ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la naturaleza encontramos a las aves, a los felinos, a los simios, que también o sea, si los bebés no pueden subsistir sin a los padres, ¿no? También tienen esta dependencia en sus primeros años de vida de los padres, mas sin embargo no desarrollan el apego, ¿no? Entonces, para mí el apego es aprendido. ¿Por qué es aprendido? Estamos de acuerdo que todo es energía, en el sentido de que, por ejemplo, si yo estoy enojada, pues mi energía está mostrando ese enojo. Un bebé, pues no sabe de conceptos, no sabe lo que es el enojo, ni la tristeza, ni la alegría, no tiene idea de los conceptos, solo de la energía que percibe. Entonces, si la mamá de un bebé está enojado, está muy enojada la mamá, el bebé percibe esa energía. Y pues empieza a llorar y dice, no te me acerques. ¿Por qué? Porque se siente amenazado con esta energía. Entonces, de esa manera también, el apego y todo lo que vamos viviendo tiene una energía. Entonces, así es como vamos aprendiendo el apego desde chiquitos, desde esta energía. Y si, por ejemplo, nosotros, todo mundo, estamos de acuerdo que todos vivimos y practicamos el apego. Entonces, si yo soy una mamá
que maneja el apego, pues ¿qué le voy a enseñar a mi bebé? Pues obviamente al apego. Ajá. Entonces, desde este punto de vista, para mí es aprendido. Uh-huh. Entonces, si nosotros aprendemos a desapegarnos y tenemos hijos y podemos trabajarlos, o sea, manejar la situación y la relación desde el desapego, estoy segura que van a aprender el desapego también. Ajá. Entonces, bueno, habiendo compartido esto desde este punto de vista, ustedes vayan creando sus propias conclusiones y sus propias ideas al respecto, ¿ok? Entonces, el apego, desde cómo lo vamos a manejar ahorita, pues hay apego emocional, hay apego mental, hay apego espiritual, hay apego emocional y hay muchos más tipos de apego. Pero bueno, estos son los que vamos a manejar ahora y también para una práctica que vamos a hacer en la siguiente sesión. Entonces, ¿qué sería el apego emocional? El apego emocional sería, pues, el amor a las personas que nos rodean, el estar aferrados a, pero desde el amor, ¿no? Quererlos tener cerca, extrañarlos, que no se vayan. Eso sería como el emocional. También, por ejemplo, el apego a una emoción, ¿no? El estar todo el tiempo, querer estar todo el tiempo feliz o en algún estado de ánimo. El material, pues, el apego a una casa, a no quererte cambiar de una casa porque esa casa para ti es lo mejor y no puedes salirte de ahí, o a un coche o alguna posesión. El apego espiritual tiene que ver con, por ejemplo, alguna práctica que hagamos espiritual que nos ayude a evolucionar, como el Reiki, la religión, cualquier práctica, la que quieran, runas, lectura de runas, lectura de tarot, terapia neural, la que quieran, ¿no? Y, por ejemplo, meditación, también meditar todos los días y no poder pasar un día sin meditar, también es un apego espiritual. Y el mental, pues es a las ideas, ¿no? Y a las creencias, ¿no? Por ejemplo, el creer que si no tengo una pareja a mi lado, no puedo ser feliz. O el creer que si mis hijos se van a estudiar a otro país, me voy a quedar sola y jamás los voy a volver a ver. En fin, entonces tenemos apegos a 1000 cosas. ¿Cómo podemos ir identificando si estamos apegados? Son varias maneras. Una, tendemos a ser súper reactivos, ¿no? Entonces, hay mucha reactividad. Por ejemplo, si rayan el coche y sales y te pones enojadísimo, furioso, igual te llegas a tu casa mentando madres. Entonces, hay normalmente reactividad. De hecho, siempre hay reactividad. Hay una reacción. También hay una parte en donde no nos podemos saciar, ¿no? Entonces es difícil, por ejemplo, si no tenemos eso, pues no podemos estar contentos ni satisfechos. Por ejemplo, puede ser el café. Si yo no me tomo todos los días en las mañanas mi café, entonces no me despierto y no puedo estar bien. Por ahí alguien me va a decir, es que el café es adictivo. Pues yo les puedo decir que no es así. ¿Por qué? Porque yo muchas veces puedo tomar 3 tazas de café diarios por un periodo de 6 meses y de la noche a la mañana al día siguiente de decidir ya no tomar café, ¿no? Porque yo tomo café cuando estoy muy cansada y me quiero despertar. Cuando ya lo necesito, simple y sencillamente lo dejo de tomar por 1 año, puede ser, o 2, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estoy apegado a la idea de que el café, ni tampoco estoy apegada a que si yo no tomo café, pues no voy a estar no me puedo despertar. Entonces, otra manera de identificarlo es que nos genera malestar y sufrimiento el no tenerlo. Así es, tus creencias crean tu realidad. Creer es crear. Y bueno, otra forma es pues la incapacidad de poder decir no, ¿no? El no poder decir no a algo. Por ejemplo, no poder decir no a dejar de tomar café, no poder decir no a no tener el coche de mis sueños. Entonces, estos son algunos tips. Hay más maneras de ir identificando cómo podemos identificar si estamos apegados a algo o no, pero
bueno, estos son algunos tips que les pueden ir ayudando para darse cuenta a qué están apegados o a qué están aferrados. Ok, ¿qué pasa cuando manejamos y vivimos en apego? Pues normalmente siempre nos crea sufrimiento, ¿no? Y mucho el apego lo manejamos con la felicidad. O sea, yo estoy apegada a tener la casa de mis sueños y si yo no la tengo, no soy feliz. Si yo no tengo a la pareja conmigo, tampoco puedo ser feliz. Si mi familia no está unida, no puedo ser feliz. En fin, entonces siempre vamos ligando mucho el tener algo con nuestra felicidad, cuando la felicidad es una decisión. Tú puedes ser feliz a pesar de lo que suceda en tu vida, a pesar de lo que pase. ¿Por qué? Porque ser feliz solo depende de ti, de nadie más. Es tu elección de vida. Entonces, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, mi hijo decide irse a vivir a Europa para estudiar o se va a vivir allá. Entonces, si yo estoy apegada a tenerlo cerca y a él, obviamente voy a sufrir porque no esté, lo voy a extrañar horrible, me puedo deprimir, me puedo sentir fatal porque no esté aquí, ¿no? Y porque no lo voy a ver en no sé cuánto tiempo, en un año. Entonces, o en más tiempo, ¿no? Entonces, aquí es elección. De todas maneras, la experiencia la voy a vivir. El hecho es que mi hijo decidió irse a vivir a otro país. Entonces, yo tengo la elección de decidir si lo voy a sufrir o voy a disfrutar que pues ahora no está para hacer cosas que pues cuando estaba él pues no podía porque estaba dedicada a hacer ciertas cosas. Entonces puedo dedicarme pues a salir más con mi pareja, a tener más cenas con esa pareja y convivir más con los hijos que queden en casa, si hay más hijos, hacer otro tipo de actividades. En fin, puedo elegir ser feliz a pesar de lo que él haya decidido. Entonces, es bien importante darnos cuenta cómo el apego nos genera sufrimiento. Y nos genera sufrimiento siempre. Esa es una regla del apego. Otra cosa que nos genera el apego es baja autoestima. ¿Por qué baja autoestima? Cuando yo estoy apegado emocionalmente a alguien, por ejemplo, a la pareja, voy a estar tratando de cumplir con sus expectativas constantemente. Entonces, si esa persona quiere que yo siempre esté de buenas, pues siempre voy a estar de buenas. Si no tolera tal cosa, pues entonces voy a tratar de complacerlo. Y cuando yo trato de complacer al otro, lo que estoy haciendo es dejando de ser yo mismo. Estoy poniendo una máscara y definitivamente eso baja mi autoestima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos desconectamos de nuestro ser, dejamos de apreciarnos, no vemos. Por ejemplo, también podemos permitir faltas de respeto de muchos tipos de, pues, sí, porque no se vaya, porque esté contigo, si te trata mal, decides quedarte en la relación, ¿no? Y es una manera de no respetarte también para complacer al otro. Si tú no tienes ganas de ir a un lugar, por ejemplo, a comer porque te sientes mal ese día, por complacer a la pareja, pues vas. Entonces, es por esto que el apego también baja la autoestima y va minando nuestro autorrespeto, ¿no? Dejamos de respetarnos y dejamos de ser nosotros mismos por cumplir las expectativas de los demás y porque la pareja no se vaya y esté feliz. O lo que sea, ¿no? Porque ese es un ejemplo, pero pasa con 1000 cosas. También, otra consecuencia es el miedo. Y el miedo, pues, a 1000 cosas. Puede ser a estar solo, el miedo a que le pase algo a alguien, entonces que se quede aquí, ¿no? Es la autoprotección, ¿no? No, pues mejor que no salga, ya tenemos hijos adolescentes y no, que no salga porque no le vaya a pasar algo. En fin, entonces el miedo también es una de las consecuencias del apego. ¿Ok? Cuando soltamos el apego, nos abrimos a un número enorme de posibilidades. ¿Por qué? Porque si yo ya no estoy apegado o apegada a una idea, por ejemplo, a tener la casa de mis sueños,
puedo tener las posibilidades de tal vez viajar o hacer otras cosas que me hagan muy feliz y que me satisfagan. Ajá. Por ejemplo, también podemos, a ver, no sé si hasta aquí está claro, si alguien tiene alguna pregunta. Ok, bueno, gracias. Pero entonces, nos abre posibilidades de mil maneras. Por ejemplo, si yo suelto el apego a algo que sea muy valioso para mí, por ejemplo, a mi paz interior. El día que yo no tengo paz interior por cualquier situación que haya pasado en mi vida, no voy a sufrir por no tener esa paz. Entonces, es por eso que nos abre un sinnúmero de posibilidades en el momento que dejamos de estar apegados a las cosas. Ok, bueno, ¿cómo podemos practicar? Entonces, ¿qué es el desapego? Desapego, para mí, sería pues el dejar de estar aferrado a algo, o a alguien, o a alguna situación, algún sentimiento, alguna emoción, alguna idea. ¿Y cómo puedo aprender a desapegarme? Bueno, me puedo aprender a desapegar viviendo el momento presente. ¿Por qué viviendo el momento presente? En el momento, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del coche. Rayaron mi coche. Si yo vivo el momento presente, salgo del súper, veo el coche rayado, me voy a molestar tal vez en ese momento. En el momento que yo estoy manejando, si estoy con mi momento presente, eso ya fue pasado. Y si llego a mi casa, bajo las cosas del súper y las desinfecto y demás, y estoy completamente en esa actividad, ya no estoy pasando en el coche en que me lo rayaron. Por lo tanto, sufrir. Entonces, un tip y una clave súper básica e importante para mantenernos, para desapegarnos y para ser felices es vivir el momento presente. Otra de las situaciones que nos pueden ayudar a desapegarnos es hacernos responsables. Si yo soy responsable de mis elecciones, de mis emociones y de cómo elijo reaccionar, o sea, actuar ante una situación, entonces no hay manera que yo esté apegado a algo. Porque, por ejemplo, si yo tengo apego con mi hija y mi hija llega y me dice, pues, ¿sabes qué? Tú no me comprendes y tú no me entiendes y tú no sé qué, pues me la voy a pasar mal porque digo, híjole, es que yo la quiero un chorro y hago todo el esfuerzo y estoy ahí para ella y si de verdad quiero comprenderla y qué fuerte que me diga que no la comprendo, que no la entiendo y que jamás la entiendo y la comprendo. Más sin embargo, si yo estoy desapegada de mi hija, si ella me dice, puedo decir, a ver, esa es su percepción, es adolescente, normalmente pues los adolescentes y todos los seres humanos vamos entendiendo la vida desde nuestras propias percepciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí voy a hacer un paréntesis para explicarles un poquito cómo funciona el pensamiento y el por qué tenemos nuestras propias percepciones. Por ejemplo, si alguien dice lo que sea, mi hija, es que tú no me entiendes y yo no quiero que me rechace, quiero que me ame, me conecto desde ahí y entonces reacciono y actúo desde ahí. Si yo estoy desapegado, simple y sencillamente puedo entender y tener conciencia de lo que está sucediendo. Y de que es una percepción distinta y que pues no tiene que ver conmigo y que pues voy a ver de qué manera puedo hacer que ella vea que sí la comprendo y que me explique por qué no se siente incomprendida, etcétera, etcétera. Y puedo manejar las cosas desde un lugar distinto cuando hay desapego. Porque hay esta tranquilidad, ¿no? Hay esta reacción y esta emoción que nos hace crearnos historias y distorsionar muchas veces la realidad. Muy bien, entonces, la libertad. La libertad es otra manera de que nos puede ayudar a desapegarnos. ¿Por qué? Porque si yo permito que el otro haga lo que quiera, por ejemplo, si yo estoy apegado a alguien y sale con los amigos, por ejemplo, a mi pareja, y sale con los amigos, voy a estar. Y ya que horas llega, y ya se hizo tarde, y como crees, y ya es la 1 de la mañana, y me la voy a pasar mal. Pero si yo le doy la libertad de, si se quiere ir con sus amigos, perfecto, que se divierta, que se la pase bien, yo a la hora que tengo sueño me duermo,
y a la hora que llegó no sufro por ello, no me afecta porque estoy dando libertad y también tener mi propia libertad, ¿no? Ser libre de, de lo que yo también quiero hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy apegado a mi pareja, igual y digo, no, pero es que, ¿cómo lo voy a dejar solo? ¿Cómo me voy a ir con mis amigas? O si no quiero ir al cine y yo tengo muchas ganas de ir al cine, bueno, ¿cómo me voy a ir yo al cine y lo voy a dejar? ¿Qué mala onda me voy a ver? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso la libertad también es una manera de practicar el desapego. Estamos de acuerdo que siempre va a haber pérdidas. Todo el tiempo estamos teniendo pérdidas. O sea, la casa que habitas el día de hoy, en, no sé, 100 años, seguramente ya no va a existir. Constantemente estamos perdiendo cosas, o sea, las cosas se acaban, ¿no? Por ejemplo, los coches, pues igual y chocas y se perca total y adiós. O lo que quieras. Nada es eterno. Todo está en constante cambio. Entonces, si todo está en constante cambio y nada es eterno, yo pregunto, ¿tiene algún sentido apegarnos a algo? O sea, yo no soy eterna tampoco. Ni mis hijos, ni mi mamá, ni mi pareja. Nada es eterno. Ni mis amigos, ni mis amigas. Nada es eterno. Todo está en constante cambio y se puede ir en cualquier momento. O sea, el día de mañana yo puedo morirme. Me puedo dar un infarto y me morí. Entonces, yo pregunto, ¿realmente vale la pena apegarnos y aferrarnos a las personas, a las cosas o a las situaciones teniendo esta conciencia? Que, o sea, con estos tips pueden empezar a practicar el desapego. Y a mí me gustaría dejarles una tarea. Y la tarea sería el que empiezan a vivir en su momento presente. Acá, todos los días, de aquí al próximo miércoles o el próximo encuentro, vamos a vivir el momento presente. Otra de las tareas que me gustaría que hicieran es que hagan una lista de lo que es más importante o lo que tiene más valor en su vida para ustedes. En todas las áreas, en el área mental, en el área espiritual, en el área material y en el área emocional. En la mental son las creencias, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí en mental podría ser algo muy valioso, pues ser impecable con mis pensamientos. O, por ejemplo, también puede ser muy valioso usar mi mente solo para estar en el momento presente como herramienta. Y no estar pensando en lo que voy a hacer mañana o en lo que ya pasó o en lo que ya fue, ¿no? Que también pensar en el futuro constantemente es tener apego al futuro. Pensar en el pasado constantemente es tener apego en el pasado. La depresión también es apego a la tristeza y al sufrimiento. O sea, de hecho, vamos creando una dependencia al sufrimiento desde chiquitos. O sea, desde chiquitos vamos aprendiendo a sufrir y a tener una dependencia o una adicción al sufrimiento. Entonces, es importante que vayamos aprendiendo a soltar y a dejar ir para poder ser felices. Ese es el desapego, soltar, dejar ir. Y eso te da muchísima libertad. Entonces, por ejemplo, cómo yo les puedo compartir cómo yo aprendí. Me falta mucho todavía de cosas que desapegarme, pero cómo he ido aprendiendo a desapegar, por ejemplo, de mis hijos. Yo empecé a practicar, número uno, estar en el momento presente. Entonces, por ejemplo, si mis hijos iban de fin de semana o una semana con los abuelos, por decir algo, de viaje, y yo no podía por cuestiones de trabajo, y me daba cuenta que los extrañaba mucho, pues obviamente quiere decir que yo estaba muy apegada a ellos. Entonces, empecé a practicar, número uno, vivir en mi momento presente. Número dos, empecé a dejar de extrañarlos. Dije, a ver, de todas maneras, lo mismo que les dije hace rato, voy a vivir esta experiencia. Entonces, ¿cómo la puedo vivir? El hecho que no estén me ayuda a mí a poder leer, hacer muchas cosas que disfruto mucho y por
por ser mamá y trabajar, pues no puedo hacer. Entonces, es como cambiar la perspectiva, ver las cosas desde un punto de vista diferente y decir, bueno, la experiencia la voy a vivir de todas maneras, ¿cómo la puedo vivir para disfrutarla? ¿Qué puedo hacer para disfrutar de esto que de todas maneras voy a vivir? Entonces, eso es como la manera que yo empecé a practicar el desapego y también haciéndome responsable de mis elecciones y de las consecuencias de mis elecciones y de mí misma, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces es bien importante que empecemos siempre a practicar con nosotros. ¿Cómo puedo enseñarle a quien sea el desapego si yo no, ni siquiera me escucho, ni siquiera me veo? ¿Cómo puedo también observar a quién estoy exacto, sin juicio? Hay que soltar los juicios. Entonces, vamos a empezar a ver las cosas, las situaciones, las personas desde una perspectiva distinta, ¿no? Y es como, ¿qué quiero hacer con esto? Si esto me hace sufrir, ¿qué puedo hacer para transformarlo? Tú puedes crear tu realidad como tú quieras. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para poder empezar a practicar el apego? Digo, el desapego y dejar el apego, soltar el apego. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer tú? Digo, estos son solo tips que pueden ayudarles a ustedes, pero lo más importante es que cada quien vaya creando su forma, su metodología, que vaya eligiendo cómo quiere crear su realidad. Y, bueno, ¿alguna pregunta por aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Hola, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Yo tengo dos hijos universitarios y bueno, hay un contexto pues en el que nos está tocando vivir de mucha inseguridad. Me cuesta mucho como decirle a mi hija, pues anda, agárrate el camión y ahí te vas, ¿no? Aparte de que vivimos en una zona donde no hay mucho transporte. Tienes que hacer varios transbordos porque no hay, pues sí, transporte directo. ¿Cómo hago? O sea, me repito, no, es que ya está grande, ya va a la universidad, debe irse sola, pero no puedo. Ok. ¿Qué crees que le pueda pasar? Me entra la neurosis y me pongo loca. Y me imagino 1000 cosas. Todo lo malo. Sí, todo lo malo. Ok. Entonces, a ver. Vivimos en un mundo en donde, aunque no haya tanta, o sea, si vivimos en un país donde no hay tanta inseguridad, o si hay mucha inseguridad, no es, o sea, sí es relevante por partes. Por ejemplo, estamos de acuerdo que si tú tomas el coche o te vas caminando o te vas en camión, siendo adulto, teniendo la edad 50 años que tengo yo, Ajá. hay riesgo, ¿sí? No importa, o sea, suponiendo que vivo en una ciudad donde no hay violencia, hay riesgos de que me pueda caer y me pueda lastimar, hay riesgos de que tenga la mala suerte y entre un asaltante, hay riesgos de muchas cosas, ¿sí? ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Ok, si yo vivo con miedo y me apego al miedo, ¿qué va a pasar? No va a ser en mi casa. ¿Sí te das cuenta? No hay manera de tener a tus hijos o de tenerte a ti en un cúpulo de cristal. El riesgo existe. Es más, en tu casa existe. Te puedes caer de la escalera y desnucarte. Te pegas con un balón y te desnucas. ¿Sí me entiendes? El riesgo siempre va a existir, en donde sea. Claro, si hay una ciudad con violencia, donde hay mucha violencia, pues el riesgo aumenta. Entonces, ¿qué toca hacer? Simple y sencillamente, de verdad, empezar a crear tu realidad desde otro lugar. Tú creer es crear. Entonces, ¿tú qué quieres crear para tu hija? Que esté segura, ¿correcto? Sí.
Sí. ¿no? Pues entonces, cada vez que se vaya, imagínala que llega segura a la universidad y que regresa segura a casa. Uh-huh. Y confía en que todo va a estar bien, en que ella se sabe cuidar, porque me imagino que se sabe cuidar, se sabe observar si alguien le sigue, se sabe observar si alguien está sospechoso. O sea, aquí es bien importante que para que tú estés más tranquila y también para que ella se cuide, ella aprenda a percibir a las personas. Ajá. Y soltar y decir, confía, eso es lo que toca. Ahí te desapegas confiando que va a estar bien y enseñándola, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir algo que me pasó. Yo salí del banco, ya había 2 chicos cuando salí del banco, bien vestidos. Me fui a un súper cercano, como, no sé, estaba como a 2 cuadras, y estaban los mismos chicos. Y entonces yo observaba que venían detrás de mí. Y no traían carrito y no estaban comprando nada. Entonces dije, esto ya no me latió. Porque finalmente observaron que yo retiré dinero. Uh-huh. Entonces, pues aquí es simple y sencillamente darte cuenta y percibir si algo te late o no te late. A mí no me latieron estos chicos. Entonces, cuando llegué a la caja, le dije al cajero que pues me venían siguiendo desde el banco, que no traían compras y que qué onda con estos chicos, ¿no? Y que a donde iba, pues me iban siguiendo. Entonces, no terminé de comprar. Lo que quise salir de ahí. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me puede acompañar el policía. Entonces, en el momento que el cajero se asoma, porque estaban en el mismo pasillo donde estaba yo, se veían, y los ve, se salieron así de la tienda. Entonces, cuando tú aprendes a percibir el peligro, evitas el peligro. Ajá. Viviendo en el ahora, en el aquí, en el ahora, más en el presente. Esa es la clave. Si tú vives en el aquí y en el ahora, no hay manera que no percibas el peligro. Exacto. No hay Entonces, esa es la clave. Gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces hay muchas maneras también de trabajar con el desapego. Hay muchísimos métodos, ¿no? Muchas terapias tienen también acceso a, pero creo que lo más práctico en nuestra vida para aplicar en la vida diaria es lo que ya les comenté. Vivir en el aquí y en el ahora, hacernos responsables, ejercer la libertad, tanto para mí como para los demás. Y entonces, pues bueno, esto sería como lo más importante, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no? Estar siempre conscientes de que todo está en constante cambio y que nada es eterno y que pues las cosas se echan a perder, ¿no? O sea, yo no voy a tener los sillones toda la vida. O sea, en algún momento los sillones de mi sala ya no van a servir. Entonces, es importante como tener esto como bien claro y bien presente. Uh-huh. Y es también importante darnos cuenta de que el dolor no es inevitable, pero el sufrimiento es elección. Y el apego nos lleva al sufrimiento, ¿no? Y con el dolor me refiero, por ejemplo, si me quemo, pues me va a doler la mano. Uh-huh. Si tengo un accidente y me golpeo, pues obviamente pues me va a doler, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de dolor también, por ejemplo, el dolor emocional, pero por ejemplo, si te duele mucho cuando se va un ser querido, ahí es porque estamos manejando el apego. Yo sé que es difícil cuando se va un ser querido, porque realmente todo el mundo quisiéramos que estuviera aquí. Y creo que esa es una de las cosas que más trabajo nos cuesta desapegarnos, de las personas. De las cosas es mucho más sencillo, pero de las personas no. Eso creo que es el reto más grande, ¿no? O sea, si un ser querido fallece, de verdad que nos va a doler. Pero aquí es importante ir aprendiendo y entendiendo que está en un mejor lugar, que nada somos eternos, que todos nos vamos a morir. Entonces, de esa manera podemos aprender a desapegarnos de las personas, teniendo la conciencia de que este cuerpo no es eterno. Y a todos nos va a tocar y todos vamos para allá en algún momento, más tarde o más temprano.
pero todos vamos a llegar ahí. Y también tener la conciencia de que solo se va este contenedor. O sea, realmente yo sí creo, bueno, no sé qué, o sea, de qué regiones hay aquí, pero yo sí creo que esto es solo un contenedor, ¿no? Y que cuando el cuerpo deja de funcionar, pues nuestra esencia, nuestro ser, ya regresa a casa, ¿no? Es como ser parte de un río, ¿no? Entonces, si tomas agua del río y lo pones en un vaso, pues ese vaso es tu cuerpo físico. En el momento que ese vaso se rompe, regresas a ser parte del río otra vez, regresas a ser parte de todo otra vez y a conectarte con el todo de nuevo. Entonces, finalmente es un cambio de estado. Y desde mi experiencia personal, yo les puedo decir que sí creo que es un cambio de estado, ¿no? Porque mi papá murió cuando yo tenía 9 años de edad. Y cuando yo empecé a meditar, mi papá aparecía en las meditaciones. De verdad. O sea, yo cuando empecé a tener una práctica constante de meditación, mi papá aparecía ahí. Y yo lo veía. Y platicaba conmigo. Y una vez estaba yo con un amigo meditando en Cuicuilco, en la Ciudad de México, en un lugar donde hay una pirámide. Y mi amigo vio a mi papá y escuchó todo lo que me dijo. O sea, escuchó nuestra conversación. Estábamos meditando, solo estábamos tomados de las manos, uno frente al otro. Y toda la experiencia que yo viví en esa meditación, él la vivió conmigo. Entonces, con esta experiencia que yo tuve personal, yo tengo así que estoy segura de que este cuerpo físico tan solo es un contenedor y que nuestra esencia es eterna. Entonces, teniendo como esto muy presente, es mucho más fácil empezar a practicar el desapego de nuestros seres queridos. Y empiezan a practicar con sus hijos, con su pareja, con sus papás, de a poquito. O sea, es dejar de extrañarlos. Y eso no quiere decir que no los quieras. O sea, aquí es bien importante que tomen bien en cuenta una cosa. El desapego no significa desamor. Tú puedes amar profundamente a una persona y tener desapego de ella. Y si te dice algo que te duele, la puedes seguir amando igual y no te duele lo que te diga, porque esa es su percepción de ti y de lo que piense. Pero si yo estoy apegado, me va a doler lo que me diga, porque yo quiero que esa persona me ame. Entonces, también hay que aprender a desapegarnos de la necesidad de ser amados, porque eso nos lleva como mucho a sufrir. Es esta parte de, pues yo te amo, si tú me amas, increíble. O sea, lo disfruto y voy a disfrutar de compartir contigo y etcétera. Y si no me amas, pues no dejo de existir ni la vida sigue. Y no dejo de ser feliz porque esa persona no me ame. Porque no es la única persona en el mundo para empezar. Hay muchas más personas que me aman. Y además, pues es su elección. Y yo no puedo decir, pues me amas a la fuerza, ¿no? Entonces, el hecho de aprender también a desapegarnos de la necesidad de amar, de que nos amen, nos lleva a tener un estado de felicidad. Y también el aprender a amarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando yo me amo a mí, no necesito que los demás me amen, entonces no me apego a la necesidad del amor. Ajá. Y recordemos también que pues todo el mundo tenemos nuestro libre albedrío. Entonces, si yo vivo desde el respeto hacia mí misma y respeto a los demás, puedo respetar sus elecciones sin problema. Por ahí están escribiendo, Vero, ¿me podrías leer, de favor? Dice Access, ¿cuánto estás dispuesto a recibir de ti? Y hay otro comentario, dice, pero el otro no tiene ese nivel y si le digo eso, él dice, tú no me amas. Qué complicado. Ok, pero aquí lo importante, y eso es muy importante, es, yo entiendo que cuando empezamos a practicar el desapego, muchas personas pueden confundirse y creer que los dejamos de amar, porque no hay esta necesidad, ¿no? De que me hables todo el tiempo, de ver dónde está el otro, ¿no?
Pero hay muchas maneras de hacerle sentir el amor. Y recuerden que todo es energía. Entonces, así como podemos sentir la energía del enojo, o sea, cuando alguien está enojado, ¿lo percibes? O sí o sí. O sea, no hay opción a no percibirlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tú amas y realmente sientes ese amor, el otro va a sentir esa energía. Uh-huh. Entonces, desde ahí es como más difícil, ¿no? Y si tú se lo dices y le explicas, es que, ¿sabes qué? O sea, el hecho de que yo ya no te llame no quiere decir que no te ame. Simple y sencillamente, yo ya no tengo la necesidad o el apego o estar aferrada a saber dónde estás. Confío en ti y elijo confiar en ti. No necesito llamarte 3, 5 veces al día para saber si estás bien y dónde estás. Porque confío en que estás bien y confío en ti. Y es darle también la libertad al otro. O sea, hay como muchas maneras de demostrarle al otro que lo amamos. Y si alguien te dice, confío en ti, pues claro que te sientes amado. Entonces, aquí también nos depende cómo lo vayamos manejando. ¿Por ahí había algún comentario? ¿Cómo recuperarme? ¿Vero? ¿Cómo empiezo a amarme cuando por 22 años me he dejado en último lugar? Access responde, ¿qué tomaría que tú elijas de ti para ti? Esos son procesos de Access que nos están compartiendo Sonia. Puedes hacer esas preguntas. Y también, ¿cómo puedes amarte? A ver, ¿cuál es el apego que tienes que te impide amarte? Ahí sería como lo primero que hay que checar. ¿En qué estás creyendo tú que no mereces amarte? O ponerte en el último plano. ¿Cuáles son los apegos que existen ahí al respecto? ¿No? Entonces, cuando nos ponemos siempre en el último plano, es mucho ese aprendizaje. Nos enseñaron que primero los demás y al último yo. Entonces, es desapegarte de estas ideas también, ¿no? De que primero tenemos que ver por los demás, porque si no vemos por los demás, somos unos egoístas y somos unas malas madres, o una mala pareja, o una mala hija, o una mala hermana, o lo que sea. Entonces, es empezar también a desapegarte de estas ideas. Y cuando tú dejas de creer en esto y empiezas a entender que tú no puedes amar realmente, o sea, amor, o sea, incondicional, como lo etiquetamos ahorita aquí, si tú no te amas. Normalmente siempre estamos en el amor condicionado. ¿Por qué? Por la necesidad. ¿Por qué? Por el apego. O sea, yo te doy para que me des. Te complazco para que me ames. O sea, siempre es, te doy para que me des. Eso es egoísmo, eso no es amor. Realmente, no vivimos el amor todos los días. Vivir el amor es poder vivir en libertad. Y decir, aquí estoy. Si me necesitas, aquí estoy. Te amo con todo mi ser. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, decidas lo que decidas y seas como seas. Completa aceptación del otro. Entonces, ¿cómo amarte a ti? Primero que nada, acéptate a ti misma tal como eres. Con todas tus virtudes y con todo lo que le llamas defectos, porque para mí no son defectos. O sea, para mí los defectos no existen. Y ya desviamos un poco del tema del apego, pero está bien. ¿Por qué no existen los defectos? Porque finalmente es aprendizaje. Estamos solamente puliendo, ¿sí? Somos un diamante en bruto que vamos puliendo constantemente. Entonces, pues, simple y sencillamente son errores o con patrones de comportamiento que tal vez no son funcionales para ti y tampoco para los que te rodean. Entonces, es simple y sencillamente irlos transformando. Pero si yo no acepto que yo me comporto de esa manera y que yo tengo esta parte negativa, o esta parte que no es funcional y no es agradable a mí ni a los demás, no la puedo transformar. Entonces, la primera manera, o sea, la primera clave para amarte a ti mismo es aceptarte, tal como eres, con todo tu paquete completito. Y a medida que vas aceptando, puedes ir transformando. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí? Ok, perfecto, Mari. Entonces,
pues vamos a ir ya cerrando. La tarea sería vivir el momento presente y hacer una lista de lo que es más valioso para ti. Porque si ustedes están de acuerdo, la próxima encuentro les vamos a hacer una práctica para liberarnos, ¿no? Para empezar a desapegarnos de varias cosas. Entonces vamos a hacer una práctica para empezar a practicar el desapego, ¿ok? Entonces, ¿todos están de acuerdo con esto? Que vayamos ya cerrando aquí. Si no hay preguntas. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces si quieres podemos ya dejar de grabar.